buenos días. Nos vamos en vivo al Ministerio de Economía porque hay una declaración conjunta, vamos a compartirla en vivo justamente entre el Ministro de Economía y el Ministro de Planificación. Escuchamos y vemos lo que sucede. Que en dicho marco, las políticas energéticas que ha llevado a cabo el Gobierno Nacional desde el año 2003 a la fecha, se ha obtenido como resultado un crecimiento permanente del país, tanto en materia de generación, distribución y transporte de energía eléctrica, como en el transporte y distribución de gas. Que de esta forma se ha garantizado llevar a cabo un proceso de reactivación industrial promoviendo políticas activas que permitieron el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y la mejor y más justa distribución del ingreso. Que visto las políticas instrumentadas a la fecha, se hace necesario analizar la evolución de las mismas y su impacto en los subsidios oportunamente instaurados a efectos de adecuarlos a los principios liminares de la política económica y social diseñada por el Poder Ejecutivo Nacional y a los parámetros de equidad social, competitividad y pleno empleo. Que a tal efecto la señora Presidenta ha instruido a los señores ministros a cargo de los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a la creación de una comisión abocada al estudio integral de los subsidios actualmente vigentes sobre la base de los parámetros expuestos. Que en dicho marco es necesario la conformación de un grupo de trabajo entre ambos ministerios, el que estará presidido por la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y por la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que en forma permanente mantenga informado a los señores ministros con el fin de proponer y dictar las normas que resulten necesarias para llevar adelante la revisión y adecuación de los subsidios. Que el grupo de trabajo deberá interactuar con la colaboración de los distintos ministerios y organismos con el fin justamente de compatibilizar su actuación con la decisión oportunamente instrumentada y que buscan seguir garantizando el crecimiento sostenido de nuestro país. Que el grupo de trabajo conformado por la presente trabajará mancomunadamente con los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales vinculados a la regulación, control y seguimiento de la prestación de estos servicios y al sector privado, involucrando a las cámaras de los distintos sectores de la economía, asociaciones representativas de los mismos, con el fin de compatibilizar indicadores, parámetros y toda información necesaria y suficiente para una completa revisión y adecuación de los subsidios. Por ello, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios resuelven. Artículo primero, créase el grupo de trabajo para el análisis y estudio de la incidencia en los distintos sectores de los subsidios establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Artículo segundo, el grupo de trabajo estará presidido por el titular de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y por el titular de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Y trabajará mancomunadamente con los distintos ministerios, organismos y todas aquellas cámaras de los distintos sectores de la economía, entes reguladores y asociaciones que representen a los distintos sectores. Artículo tercero, establécese que el grupo de trabajo confeccionará informes que servirán de base para la revisión o adecuación del régimen de subsidios que serán elevados periódicamente a los ministros y podrá dictar la reglamentación necesaria para su funcionamiento. Artículo cuarto, requerir a la Sindicatura General de la Nación, SIGEN, en su carácter de órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional y bajo la modalidad que se defina al efecto, que audite la estructura de costos de cada uno de los servicios subsidiados que ha sido analizada por el grupo de trabajo. Artículo quinto, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. A continuación, vamos a dar paso, justamente después de esta lectura, al ministro de Economía y Finanzas Públicas, en primer término, licenciado Amado Boudou, lo escuchamos. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos a presentar estas medidas que estamos llevando adelante. Muchas gracias a la prensa por permitirnos que lleguen al conjunto de la población. Es bien sabido
por todos que las políticas de subsidios que puso en marcha el gobierno a partir del año 2003 han tenido un impacto muy positivo en el funcionamiento de la economía argentina y también en las posibilidades de acceso universal a los servicios públicos de vastos sectores de la población. ¿Qué quiere decir esto en términos concretos? Que las políticas que hemos llevado adelante desde el Ministerio de Planificación Federal, con regímenes de subsidios, le han servido al país para industrializarse, le han servido al país para tener un sistema económico más competitivo. Ambas cuestiones han derivado en que se hayan podido generar 5 millones de puestos de trabajo en estos años y además han servido para incluir a sectores de la población que en otras etapas de la vida argentina no accedían a los servicios públicos. Bueno, a través de toda esta instrumentación han llegado gas, cloacas, agua y ha mejorado notablemente el servicio eléctrico y el servicio de transporte, lo mida uno como lo mida cuando compara el año 2011 contra el año 2003. Es decir, que lo primero que hay que señalar es que las políticas de subsidio han sido parte del éxito en desarrollo económico en Argentina en todos estos años. Pero como la economía y la vida social no es una foto, sino que es una película, es necesario en este momento, tal cual ayer la presidenta hablaba del peine fino en la vida argentina, de aquellas cosas que más de una vez dijo durante el proceso electoral que había que mejorar y que había que cambiar. Bueno, tanto el crecimiento y el desarrollo argentino como el contexto internacional de altísima volatilidad, un contexto donde el mundo está creciendo muy despacio y en algunos sectores está generando, en algunos países desarrollados inclusive está generando dificultades muy importantes, nos pone en situación de poder recalibrar, reparametrizar, de ver cuáles cuestiones de los subsidios es pertinente cambiar para que sigan siendo un instrumento válido en lo que hace al crecimiento y el desarrollo de la República Argentina. En este sentido, los criterios rectores que venimos conversando con el ministro De Vido para avanzar tienen que ser necesariamente, el primero, la equidad. Los subsidios deben estar guiados por un principio de equidad que permitan que sea un instrumento que siga mejorando la distribución del ingreso como lo ha hecho hasta ahora. Y en segundo término, y no menos importante, la competitividad como herramienta de búsqueda del pleno empleo para seguir generando industrialización, competitividad y puestos de trabajo en nuestro país. Y estas son los principios que nos guían para poner en marcha un grupo de trabajo de máximo nivel que nos va a permitir tomar medidas prontamente en cuanto a la refuncionalización del sistema de subsidios, que, repito, va a seguir siendo una de las herramientas clave para el desarrollo de Argentina, sobre todo en cuestiones tan importantes como la industrialización, que en el contexto internacional es una de las claves. Los países que logren fortalecer su mercado interno, logren agregar valor dentro de su territorio a los productos, son aquellos que en esta débil situación internacional van a poder seguir creciendo. Y nosotros hemos demostrado, con todas las medidas que hemos tomado en este difícil contexto internacional, que esto sirvió para que Argentina siga creciendo y siga incluyendo, sobre todo en contextos muy difíciles. Ahora, ¿cómo se va a traducir la tarea de este grupo de trabajo? Se va a traducir redireccionando el sistema de subsidios. ¿Qué quiere decir redireccionando? En algunos casos, eliminándolo, en otros reduciéndolos en forma parcial y en otros sosteniéndolos en forma plena cuando el impacto que tengan sobre el resto de la cadena de valor o sobre la vida de algún sector de la ciudadanía así lo haga necesario. Es decir, no hay en el comienzo de esta tarea ningún prejuicio, ningún preconcepto, sino todo lo contrario, la posibilidad de contar con nuevas estructuras de costos, de interpretar cuál es el impacto en cada lugar de la cadena de valor, que nos va a permitir, en este sentido, seguir utilizando la herramienta para la vida del conjunto de los argentinos, porque esta es otra cosa que me gustaría destacar en este momento, que las políticas que hemos llevado adelante en estos años le han servido al conjunto de los sectores, al sector industrial
para invertir, para generar puestos de trabajo, para exportar, al sector agropecuario también para exportar, a los ciudadanos, en definitiva, de nuestro país, al pueblo de la República Argentina, para acceder a los servicios públicos en condiciones que les permitían hacerlo, porque tampoco de nada sirve tener una red de servicios públicos si hay vastos sectores de la población que no pueden acceder a los mismos, así como para mantener la equidad es necesario que aquellos sectores que puedan pagar lo hagan. Entonces, en ese sentido, podamos seguir con esta política de incrementar las redes de servicios públicos en todo el país para que el acceso sea mayor. A nadie se le escapa que hay sectores, por ejemplo, que son productores de gas que hoy no tienen red de gas natural dentro de su territorio. Así que estos son los principios que nos guían para llevar adelante estas acciones. Quiero resaltarlos: equidad, competitividad y generación de pleno empleo en nuestro país. Esta necesidad de seguir reindustrializándonos en un contexto de mucha volatilidad y muchas dificultades de la economía mundial. Vemos que como una ruleta rusa todos los días las bolsas suben y bajan como si cambiara algo en la economía real de un día para el otro, ¿no? Los ciudadanos de los países lo saben. Las cosas cambian cuando hay trabajo, cuando hay consumo interno, cuando hay inversión, y esas son las cuestiones que marca la presidenta permanentemente. Así que nosotros tenemos mucha expectativa puesta en este grupo de trabajo y sobre todo en las medidas concretas que vamos a llevar de aquí en adelante. Y como nunca este gobierno hace anuncios sin darle un sentido concreto, a partir de ahora el ministro De Vido nos va a comentar aquellos sectores que desde el día de hoy dejan de tener subsidios y, por supuesto, a nadie se le puede escapar, vamos a empezar por las empresas y no por las familias, porque está claro que todo esto tiene que apuntar a una mejor redistribución del ingreso, es decir, a una economía que tenga un mejor funcionamiento, a que el flujo de la renta en Argentina tenga cada vez más impacto en la posibilidad de seguir generando puestos de trabajo, de que haya más eficiencia en el sistema económico y también mejor distribución del ingreso. Así que comenzamos hoy por algunos sectores del sector empresario y bueno, iremos avanzando y a medida quincenalmente o cuando haya cuestiones para comunicar, volveremos a hacerlo por este mismo medio. Así que, Julio, si querés continuar. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, también agradecer la presencia aquí del doctor Reposo, el síndico general de la Nación, que nos va a acompañar en forma permanente a través de un convenio que vamos a realizar con él, sobre todo en la revisión permanente de las estructuras de costos de los servicios fundamentales. El caso de la formación de costo estacional del precio del kilowatt para todos los sectores de la sociedad, que se hace semestralmente, y de la misma manera en el servicio de agua y de gas. Quiero destacar que eso es una decisión de la presidenta a los efectos de dar en la formación del costo la mayor transparencia posible, que es a partir de lo cual se establecen los subsidios y las quitas o las adecuaciones a los subsidios que se van a hacer de ahora en adelante. En primer lugar, como decía el ministro Boudou, los sectores que vamos a ordenar al secretario de Energía y a los entes reguladores, que a partir de la fecha de las resoluciones respectivas, para ser más preciso, que saquen los entes, van a ser eliminados o quitados en un 100% el subsidio. Va a haber una quita del subsidio del 100% para el sector de bancos y financieras, para el sector del seguro y todos sus anexos, todos ellos de acuerdo a las tabulaciones que prevé y que tiene perfectamente determinada la AFIP. El sector de juegos de azar, casinos, bingos, hipódromos. Los aeropuertos internacionales de gran circulación de pasajeros, especialmente Aeroparque y Ezeiza, fundamentalmente. Vamos a determinar bien exactamente cuáles de ellos para no quitar competitividad a ninguno de los aeropuertos del interior del país. Las terminales
puertos fluviales de pasajeros. Las empresas de telefonía que presten servicio de telefonía móvil y que tengan jurisdicción nacional. Y también las actividades extractivas, tanto sea de hidrocarburo como de minería y sus derivados. Todo esto en el marco de las especificaciones que luego va a ser cada área en particular en función de la sensibilidad de cada sector. Esto va a significar, en principio, un ahorro fiscal del orden de los 600 millones de pesos y es un primer paso. La comisión va a seguir analizando actividad por actividad. Estas actividades serán claramente rentables, desreguladas. Vamos a ir avanzando en todos los sectores, servicios, comerciales e industriales, analizando con las cámaras respectivas, con las asociaciones de consumidores. Le agradecemos también a Sandra González que estén acompañándonos, a los efectos de ir generando las quitas que hagan, como decía el ministro, a la equidad social, a la competitividad de la economía, que es lo que nos permite también la generación del pleno empleo. También, como medida en este mismo marco, ordenatoria y además en cumplimiento de leyes y decretos del año 99, hace muy pocos minutos el señor secretario de Transporte dejó una nota firmada por mí en la mesa de entradas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocando a las autoridades del área de transporte de la ciudad en la Secretaría de Transporte el próximo viernes a los efectos de iniciar el proceso de transferencia de los servicios de subterráneo y premetro a la ciudad de Buenos Aires, tal cual marca la ley de la Cava número 373 y el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 393 del 99. Cabe destacar que el Gobierno Nacional, desde la construcción misma del subterráneo de Buenos Aires hasta la fecha, lo ha sostenido en forma exclusiva y siempre ha actuado como garante del interés local. Y desde el año 2003 a la fecha hemos invertido en obras de readecuación, modernización, señaléctica y demás por el orden de los 1.700 millones de pesos y en el curso del año 2010 el monto total de los subsidios otorgados a los subterráneos de Buenos Aires fueron de 706 millones de pesos. El servicio de subterráneo y de premetro, como todos ustedes saben, no tiene 1 milímetro de servicio fuera del ejido de la ciudad de Buenos Aires y no hay ninguna razón para que no se lleve adelante este proceso que mandan las leyes. Leyes que no hemos dictado nosotros, que han sido dictadas por gobiernos anteriores y que además obedecían una manda constitucional del año 94, de la Constitución del 94. Nosotros convocamos con la mejor de la buena fe al gobierno de la ciudad. Esto no es una chicana, es simplemente la necesidad de ordenar lo que debe ser ordenado en el marco de las leyes vigentes. Debemos ser esclavos en este sentido de la ley y proceder a la transferencia. Lo haremos con los recursos, tal cual prevén las leyes. No hay ninguna situación engañosa, simplemente ordenar en el marco del federalismo la transferencia de un servicio que es exclusivo de una jurisdicción y que el resto de las jurisdicciones, obviamente, mira que hay un gasto de 700 millones de pesos por año que de ninguna manera es coparticipado al resto del país. Pero reitero, la mejor vocación de diálogo, la directiva que tengo de la señora presidenta, es en avanzar en el marco de la buena fe en la transferencia de este servicio, que es, como sabemos, es fundamental para la vida cotidiana de todos los porteños. Así que creo que con estas medidas anunciadas, en el marco de la resolución conjunta que leyó la señorita locutora y de las palabras del señor ministro, damos inicio a una nueva etapa de personalización del subsidio, de entender que en el marco de la equidad social nadie puede recibir un subsidio que no necesita, porque eso de última lo paga el resto de los argentinos. Como decía bien el ministro, hace pocos días inauguramos el gas a la localidad de San Francisco del Chañar, o de San Patricio del Chañar, en Neuquén, provincia de Neuquén. Es la provincia, la mayor productora de gas del país y una de las receptoras de la segunda reserva mundial en shale gas. Y no tenía gas natural esa
localidad. Ni que hablar del noreste argentino, que tenemos que encarar la obra del gasoducto del NEA y demás. Todos estos fondos obviamente van a ser recuperados, van a ser reinvertidos en infraestructura. Por eso, no solamente convocamos a las cámaras, sino también a los distintos gobiernos provinciales. Vamos a convocar a todo quien tenga algo que decir a los efectos que las medidas a tomar no sean traumáticas, sino sean de estricta justicia.